Si tú por alguna razón estás pensando en comprar este aire acondicionado portátil porque te encontraste una publicidad en Facebook que decía que con esto los calores se iban a acabar, que con esto no ibas a sentir más sofocamiento en tu habitación, entonces tú dijiste, esta es la solución a mis problemas. ¿Por qué? Porque es barato y porque me va a refrescar mi vida y mi existencia. Bueno, yo lo compré para que tú te evites el gasto, porque sí, este aparato es una miserable estafa, porque no es tan económico, porque cuesta alrededor de unos $20, unos 100.000 pesos colombianos, lo he visto yo, 110, 105.000, bueno, por ahí por Mercado Libre los venden a ese precio. Me imagino que si lo busco en Temu seguramente está más barato, pero yo lo pedí en Mercado Libre. ¿Y por qué digo que esto es una mierda? ¿Por qué digo que esto es una mala inversión? ¿Por qué digo que no te hagas ilusiones con que te va a refrescar? Porque esto viene siendo un ventilador de lo más barato. Y es más, hasta ni siquiera de ventilador sirve. Porque ustedes saben que los ventiladores, cuando botan aire, por ejemplo, saturan el micrófono. Y este ni siquiera tiene la potencia para saturar el micrófono. Ahí ustedes pueden escuchar que se escucha un sonidito ahí medio pedorro, pero no es que este coso esté botando un suficiente aire para que, o sea, para que me vaya a refrescar al menos, ya que no sirve de aire acondicionado. Y primero que yo les quiero decir que esto no sirve de aire acondicionado, porque es que esto ni siquiera tiene lo que vendría siendo un condensador. ¿Qué es un condensador? Por eso es que a veces hay que averiguar antes de comprar las cosas, amigos. Un condensador, que es una de las partes del aire acondicionado, es el que saca el calor de tu habitación y lo expulsa a la parte de afuera. Por ejemplo, yo tengo este aire acondicionado de ventana. ¿Y qué hace este aire acondicionado de ventana? En la parte del frente bota el aire frío. Por la parte de atrás, que está fuera de la habitación, tiene el condensador que está botando el calor que hay en esta habitación. Entonces este coso, digamos que si quisiera botar el calor, si de algún modo milagroso funcionara, ni siquiera tendría a dónde botar el calor, porque ninguna parte de este coso está dando hacia afuera. Este aparato también tiene otra función, que es la función de calefacción, y ni siquiera para eso sirve. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en calefacción, que como pueden ver ahí dice hot air, o sea aire caliente, él empieza a, esto para eso sí bota aire caliente, no les voy a negar que sí bota un aire muy caliente, pero cuando tú te pasas a ese modo de aire caliente, él empieza a botar ese aire caliente, pero después de un par de minutos se calienta tanto que se termina apagando. ¿Por qué? Porque si no se apaga automáticamente, se terminaría prendiendo la habitación en fuego, porque esta vaina seguramente haría algún cortocircuito porque no soporta tanto calor. O sea, esto lo puse yo hace rato porque yo dije, bueno, ya que lo tengo aquí, voy a ponerlo para quitar estas pegatinas que me quedaron aquí de estas esponjas. Yo dije, voy a quitarlo aquí, ya que bota un aire caliente, voy a ponerlo aquí para calentar esto y quitarlo, ¿no? Y porque pues bota aire caliente y me ayuda a despegar esto y que no se me joda la pared. Pero cuando lo estaba utilizando, resulta y acontece que esta porquería de aparato lo que hizo fue apagarse, porque se calentó demasiado y ya al menos tiene un sistema de seguridad que dijo, hey, ¿sabes qué? Vamos a apagarnos, porque es que si no nos apagamos, esta cosa se va a derretir. Entonces, ni siquiera para el aire caliente sirve, porque al cabo de unos 5 minutos aproximadamente, se termina apagando. Así que, ¿vale la pena comprar esta porquería? La verdad es que no botes tus 100.000 pesitos en esto. Ahorra algo de dinero y cómprate un mini split, un aire acondicionado de ventana, o un Samurai, compadre. No te pongas a gastar plata en esto, porque es que no sirve. Yo este coso se lo compré a alguien y yo le dije, no te va a funcionar, y como fue terco me dijo, si va a funcionar, cómpralo. Lo compré y no funcionó. Entonces, si lo quieres lo compras y lo pones de decoración en la pared,
ellas, tengo un aire acondicionado, pero no sirve, no va a enfriar nada. Así que ya están sobre los advertidos, ya saben que esto no funciona y que esto es una mala compra. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.